Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. Cada uno, dentro de lo que es su rubro, tiene experiencia de valor para contar. Y a modo de introducción me parece que está bueno esto de Uruguay o desde Uruguay al mundo, que cada uno con su micrófono comparta a grandes rasgos la experiencia que tienen en esto de desde aquí, bueno, abrirse al mundo. Bueno, hola. Arranco yo. Como decía en la intro Fede, empecé en el rubro de tecnologías a los 21 años, tengo 40, es decir, hace bastante. Y bueno, desde entrada sabíamos que para la única opción que teníamos haciendo páginas web en el año 99 era salir para afuera. Muy tempranamente agarramos un bolsito, los pesos que juntamos y nos fuimos a Estados Unidos a tratar de vender páginas web, que era un poco como llevar arroz a China, ¿no? Ir a Estados Unidos en el 99 a vender páginas web. Lo más rescatable es que después conseguimos algún cliente. Y bueno, dio paso al aprendizaje, que creo que es lo más valioso que nos queda de aquella época, es el esfuerzo, el aprendizaje y aprender que justamente con el esfuerzo uno puede avanzar. Y esos aprendizajes son los que nos han permitido, que me han permitido varios años después y después de varios emprendimientos fallidos, poder hacer alguno exitoso. Sí, dale vos. Bueno, en realidad mi historia no es tan lineal. Ahora cuando estábamos charlando antes de la charla entre nosotros, les contaba que mi historia empezó al revés, en realidad por temas familiares. Por ahí escucharon que representamos a Warner Bros. Acá en Uruguay. Es una compañía que la había fundado mi abuelo, luego la tuvo mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía también 21 años, y ahí me tuve que hacer cargo de la empresa. O sea que en realidad lo que estaba haciendo era traer una empresa del exterior para acá, al revés de lo que estamos hablando hoy. Y eso un poco lo que me permitió fue conocer la cabeza con la que trabajaban compañías americanas, tratando de estar en todas partes del mundo. ¿Sí? Empecé a tener oportunidades de ir a presentaciones y a manejarme un poco en ese mundo y a aprender y a nutrirme de esa industria. Y bueno, a partir de ahí sí empezó un viaje en el que fundé una productora que hoy es Trailer Media. Es una productora que, como decían ahí en la presentación Fede, básicamente tiene distintas áreas y en todas esas áreas lo que hemos identificado es que justamente la escala de Uruguay es demasiado pequeña como para trascender, entonces hemos tenido que siempre ir a buscar mercados al exterior. Para no aburrirlos, lo resumo muy rápido. En la parte editorial, bueno, hacemos revistas para El Observador, pero hemos tenido la experiencia de editar una revista como por ejemplo fue Cinemag en su momento, que la llevamos a sacar en 6 países en Latinoamérica. Y si bien eso no era un negocio gigante, de hecho terminó cerrando ese negocio, fue una de mis primeras experiencias de intentar hacer trascender algo que se hacía acá. Y bueno, a partir de ahí sí empecé con la productora, empecé a abrir mercados para traer clientes para filmar comerciales a Uruguay. Uruguay tiene una serie de ventajas para filmar comerciales. Es un lugar meramente barato, las distancias son cortas, es un país seguro, tiene algunas exoneraciones tributarias que también lo hacen atractivo para compañías del exterior. Y bueno, a partir de ahí fui evolucionando, y para mencionar algo que realmente a mí sí me interesa y de lo que estoy muy orgulloso, es el tema de las películas, porque básicamente surgen como consecuencia de una experiencia personal. Cuando murió mi madre fue a raíz de un trasplante de corazón, y bueno, mucho tiempo después de su muerte yo quería hacer un documental que tocara la temática de la donación de órganos para generar conciencia. La verdad es que, siendo muy honesto, no lo hice con la expectativa de que trascendiera mucho más allá de Uruguay.
Pero aprendí algo muy importante y fue que haciendo las cosas bien es mucho más fácil que en el exterior te den cabida y que te den oportunidades, al punto de esa película que la hicimos para Uruguay y que funcionó súper bien, la terminamos estrenando en HBO y en Netflix después. Y bueno, a partir de ahí empezó un camino bastante interesante en el que nosotros hoy día nuestras películas básicamente las pensamos, la temática sea uruguaya o internacional, las pensamos para otros mercados. Hoy día estamos produciendo, no sé, una película que se estrena en Brasil y Colombia en cines y en Netflix a nivel mundial el 2 de agosto, y bueno, y otra serie de proyectos. Eso como una pequeña introducción, así no aburro, pues yo me voy por las ramas. No, pero bien, interesante. A ver, y Teresa, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, yo empecé a los 5 años. Y sí, porque mi abuelo me llevaba a su oficina y tenía que ir con él, y entonces tenía que romper papelitos y me daba una tarea y me daba la otra. Ya a los 5 años. O sea que perdí 5 años con mi hija, entonces. ¿Te das cuenta? Y bueno, al edificio de la bolsa de entrada, sí, sin anestesia. Así no. Ya está. Entonces, él tenía una oficina de representaciones y ahí fuimos viendo cómo también desarrollaba su parte comercial, la parte industrial. Y bueno, a los 18 años empecé a trabajar en la Unión de Exportadores. Hoy tengo 63, sigo en la Unión de Exportadores. Pero en todo ese periplo, como bien mencionaba Federico, viajé por todas partes del mundo buscando mercados para los exportadores de bienes. Y hoy estamos promoviendo el área de servicios dentro de la Unión de Exportadores, porque consideramos que es un sector que viene creciendo y que en el mundo es muy demandado. Entonces, después les voy a contar qué estamos haciendo y cómo podemos ayudarlos para que emprendan en servicios y salgan al mundo con la valijita. ¿Por qué después? ¿Por qué después? A ver, tengo ganas de saber, porque en realidad el concepto de exportar muchas veces habla de bienes, ¿no? De productos, pero un tiempo a esta parte Uruguay se ha transformado en un cine importante de exportación de servicios también, ¿no? ¿De qué manera se puede ayudar a aquellas personas que tienen esa inquietud o intención? Bueno, hay una cantidad de programas que ayudan al que tiene un servicio y para exportar hay una grilla que ustedes pueden encontrar en un portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el SICEX, SIICEX, donde pueden autoanalizarse si su empresa está preparada para exportar al mundo. Entonces hace un primer intento de un autoanálisis y luego hay distintos programas que los pueden ayudar a financiarse los viajes que están en la Agencia para el Desarrollo y bueno, dentro de la Unión de Exportadores nosotros los vamos llevando de la mano hasta que hacen su primera exportación. No somos una institución pública, somos una institución privada que también tiene los socios que financian la institución, pero a todos aquellos que están iniciándose, las grandes empresas que también son socias y miembros de la Unión de Exportadores, en realidad financian para que los más chicos puedan emprender con el expertise que tenemos de la Unión de Exportadores. Es un equipo de 9 personas muy especializadas en exportación, que venimos aprendiendo de servicios y que queremos que servicios siga avanzando. Y para eso estamos recorriendo todo el país, explicando a los chicos de los liceos por qué es importante la exportación de bienes y servicios. Le prendemos la lucecita de lo audiovisual, de lo que es financiero, de lo que es software, que no se lo dan en los textos. Y llevamos un empresario exitoso de la zona o que haya ido al liceo y que hoy le explique por qué la empresa que está en el barrio, cómo se desarrolla y cómo exporta a todo el mundo. Pero también le buscamos los mercados, los conectamos. Yo sé que acá AGE tiene una red importante de contactos a través de la Asociación Internacional, que también puede servir de plataforma,
pero a través de los contactos que tenemos con la red de uniones de exportadores en todo el mundo, o si no, con la Cancillería y sus embajadas, que les exigimos respuesta para que ustedes puedan tener los contactos. Lo que sí es importante es salir con la valijita, como salió él, no hay que esperar. Salir, buscar, subirse a las misiones organizadas, que las organizamos nosotros, las organiza Uruguay 21, las organizan en Presidencia de la República, pero hay que salir con la valija, no sin antes prepararse para salir. Y en esa parte es que nosotros los apoyamos. Muy bien, interesante realmente. Eso de salir con la valijita, Andrés, hace que haya en primera instancia que derribar algunos prejuicios que los propios uruguayos tenemos por esa especie de mentalidad colectiva de que somos conservadores y cómo nos verán tan chiquitos en el mundo que vamos a ser los uruguayos. A ver, desde ese punto de vista yo creo que tenemos una buena ventaja y un buen punto de partida de que seamos chiquitos. Y ahora voy a profundizar en eso. Creo que lo de la valijita, lo primero que hay que vencer es el miedo interno, ¿tá? El miedo al rechazo, ¿tá? Creo que es algo muy innato de nosotros. Como yo les dije, yo no tenía, quizás porque empecé muy chico, entonces hice el ridículo a los 21, ahora a los 40 ya no lo hago tanto. Voy a recapitular un segundito, les cuento qué hace mi empresa y les explico mi visión sobre por qué Uruguay es bueno que sea chiquito. ¿Cuántos de acá trataron de comprar algo online en un sitio en el extranjero y no pudieron porque la tarjeta le dio rechazada? Levanten la mano si a alguno le ha pasado. A mí me ha pasado, ¿tá? Acá veo varias manos, ¿tá? ¿Cuántos de los que están acá alguna vez les pasó que les dio declinada una transacción en tienda inglesa o en el disco? Nadie. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando estás comprando online estás comprando en el extranjero. Mi empresa lo que se dedica es... ¡Opa! A comprar micrófonos. A romper micrófonos. Mi empresa lo que se dedica es al procesamiento de pagos de forma local. Es decir, en vez de ir a comprar en Facebook en Estados Unidos, si yo estoy en Uruguay, o en el caso más concreto de mi empresa en Brasil o en México, o incluso en India y en China, lo que hacemos es procesamos esa transacción domésticamente, como si la persona estuviera yendo al tienda inglesa de India, de China o de Brasil, y le avisamos a Facebook, a Uber, a Airbnb, a Sony, que esa transacción fue aprobada a través de nuestros sistemas, y luego nosotros le pagamos en origen a esas empresas internacionales. Eso es lo que le permite a esas empresas internacionales es incrementar dramáticamente algo muy importante en el marketing online, que es el porcentaje de aprobación, el approval rate. ¿Ok? Hoy por hoy nosotros estamos procesando transacciones en 15 países. Estamos, más o menos se procesa una transacción por segundo, lo cual son varios millones de transacciones al año y cientos de millones de dólares por año. Todo eso a través de unos fundadores uruguayos. Me dirán, ¿y esto? Perdón, y casi no operamos en Uruguay. Y no empezamos en Uruguay, empezamos en Brasil. Y ahí estamos la ventaja que tenemos de Uruguay. Somos chiquitos. Y ya venimos programados a que es muy difícil en Uruguay agarrar y hacer algo que escale a nivel global solo para Uruguay. Si no miramos fuera de fronteras, no crecemos. Incluso dentro de fronteras muchas veces se nos hace difícil mantener un negocio rentable con el mercado disponible. Y tenemos una ventaja también, que nosotros ya nacimos de entrada, y en nuestro caso no fue muy positivo, con el chip del dólar peso. Vamos del otro lado de la frontera, vamos a Brasil, los brasileros viven en reales, piensan en reales, no se les ocurre andar mirando todos los días a cuánto cerró la pizarra. Acá tenemos como una fascinación por eso. Y eso ya nos da una gimnasia internacional, ¿tá? Y una presencia internacional. También
aprovecho que tengo a alguien del noticiero al lado, el espacio que nosotros le damos a las noticias internacionales es muy superior a la que se le da en el noticiero brasileño. Acá nos metemos en profundidad y cada uno toma posición sobre si Hillary sí, sobre si Trump no, sobre si... Todos sabemos de la CIA y es increíble, por ser chiquitos, la cantidad de exposición a información del extranjero que disponemos. Y todo eso, aunque no lo crean, cuando vamos con la valijita, nos brinda una gran ventaja. Tenemos un fit cultural mucho más cercano, ¿tá? Tenemos ya de por sí un chip interno pensando en doble moneda siempre, ¿tá? El americano no te está pensando en el arbitraje entre el real y el dólar. Ellos existen únicamente el dólar. Pero nosotros ya de por sí lo tenemos. Es decir, cuando hacemos nuestros sistemas, cuando hacemos nuestra contabilidad, la estamos pensando en doble. Creo que todo eso nos da una cierta gimnasia positiva. Y por último, y la más importante, es nuestra capacidad de adaptabilidad. Somos mucho más adaptables por ser chiquititos que lo que son nuestros vecinos más cercanos, por ejemplo, Brasil y Argentina. Nosotros, frente a las mismas situaciones o a las mismas dificultades, le buscamos la vuelta. ¿Ah? Yo no tuve mucha educación formal en portugués, pero más o menos te la rebuscás. No sé, un argentino le hablan, o un español mucho peor, ¿tá? Le hablan en portugués, un brasileño no le entiende. ¿Tá? Y nosotros acá más o menos, no sé, de escuchar a Leo Gamalio, más o menos le encontramos la vuelta. Pero eso nos da una capacidad de adaptabilidad que cada día más, en este mundo que vivimos, donde los cambios son más rápidos y más radicales, esa capacidad de adaptabilidad nos da una posición ventajosa. En la próxima intervención les cuento todo lo malo de Uruguay, pero esto es lo positivo. Hay cosas malas de Uruguay. Aparte de Leo Gamalio. Bueno, que ya no está. Decían algo interesante, ¿no? Más allá de la valijita y todo, mirar al mundo. A ver, Luis, vos dentro de tu empresa tenés varias áreas, pero una es el cine. Y hacer cine en Uruguay no es rentable. El ejemplo del cine se puede aplicar a otros tantos emprendimientos. No resulta lo suficientemente rentable emprender un camino por un mercado tan chico como el uruguayo, ¿no? Y vale la pena entonces que comentes tu ejemplo, porque para que sea rentable, las fronteras de tu emprendimiento tienen que trascender el Uruguay. Las fronteras tienen que ser el mundo. Sí, en realidad creo que eso aplica a básicamente cualquier negocio que uno quiera hacer en Uruguay. Uruguay, no por hablar mal de Uruguay, como va a hacer él en un rato. Si lo dejamos, vamos a ver. Si lo dejamos, que yo lo apoyo en muchas cosas también, porque hay que ser realistas. O sea, a veces el uruguayo tiene el fútbol tan metido en la cabeza que no queremos perder en nada y nos queremos convencer también que somos el país más grande del mundo, el mejor país del mundo. Y en realidad está bien, salimos campeones en el 50, el fútbol es importante, ahora viene el Mundial y toda esa historia, pero eso nos ha hecho también muy mal en algunas cosas. O sea, Uruguay es un país insignificante en muchas cosas en el mundo, pero no por algo malo, es un tema de realidad. Primero que nada, somos muy pocos habitantes. Cualquier negocio que requiera de escala, ya en Uruguay tiene un primer problema. Segundo, que estamos lejos, realmente estamos lejos. O sea, cuando vos le decís a un mexicano que tiene que venir a Uruguay, te dice allá al sur. O sea, es como que yo miro, para mí el sur es Ushuaia. O sea, y el tipo me dice allá al sur, claro, y ahí pienso y es verdad. Yo para ir a una reunión en Los Ángeles tengo que tomarme un avión y demoro 30 horas entre escalas. O sea, la hora que salgo de mi casa, la hora que llego al hotel, demoro 30 horas. 30 horas es un día y medio, son 2 días hábiles de trabajo. Entonces, esas cosas son dificultades que Uruguay tiene, eso está seteado, no lo vamos a cambiar. Ni le vamos a poner 7 millones más de uruguayos a Uruguay, ni lo vamos a cambiar de lugar en el planeta. Entonces, si uno entiende eso y lo acepta con alegría, o directamente lo acepta, porque también siempre tenés la opción de irte a otro país y probar más suerte en otro mercado. Si uno acepta eso, empieza a mirar el mundo de otra manera y empieza a entender que cualquier negocio que requiera de escala, vuelvo a lo mismo,
necesita del exterior. Yo tengo un negocio, por ejemplo, que no necesita de escala internacional, o la podría necesitar eventualmente. Tengo la cadena de cafés Chesterhouse o la de Sushi Up, y tenemos 11 restaurantes y nos manejamos. Estamos acá en Uruguay y funciona, y va a depender de nosotros si queremos internacionalizarla o no, pero ese negocio con la escala de Uruguay funciona. Después hay otros problemas relacionados con Uruguay que, vuelvo a decir, va a hablar él. Pero respecto a la escala, si yo hablo de cine, por ejemplo, les ponía un ejemplo muy simple. La película más vista en Uruguay en la historia, de repente la vieron 200.000 personas. No la película uruguaya. No, una película. La película que se exhibió aquí en de nuestro Hollywood país, más sí. vista, se puede ver 200.000, bueno, hay un caso excepcional que es más que eso, pero supongamos que una gran película en Uruguay la ven 150.000, 200.000 personas. A un promedio caro de la entrada, $10, son $2 millones. ¿Sí? O sea, la película esa facturó $2 millones en Uruguay. Esa película de repente costó $100 millones hacerla. O sea que directamente hacer esa película en Uruguay para el mercado uruguayo era inviable. Muchas veces le pasa a Hollywood que es inviable hacer una película para el mercado americano y nada más, cada vez más requiere de la recaudación a nivel mundial. O sea que la globalización aplica a eso. Piensa en una marca de auto, no voy a mencionar nada por la duda, pero piensa en una marca de autos de lujo, de mucho lujo, no de lujo, de las más top que se le vengan a la cabeza, de esa absurda que decís, ¿cuándo podría tener un auto de esos? Imagínense una fábrica de esos autos en Uruguay, para vendérselos a quién. Salvo que lográramos estar en el exterior vendiendo de Uruguay esa marca de autos. Para que eso pasara tendría que haber una serie de cosas en las que Uruguay no tendría que tener los problemas que tiene hoy, que discuten un TLC con cualquier país que se plantee, y todos esos tipos de cosas que harían que el mercado se amplíe. Uruguay tiene una traba que tiene que ver no con con los individuos, o sea, es un tema social. Nos cuesta aceptar todo eso que dije al principio y eso se traduce en todo eso. Entonces, lo más importante es tratar de, desde el lado de uno, entender dónde quiere tener su negocio. Yo mis películas quiero que cada vez sean más grandes, quiero tener cada vez más plata para producir. Si le voy a poner cada vez más dólares a esas inversiones, necesito tener más mercado para poder desquitar esas inversiones, ¿sí? Entonces, tengo que pensar global. Y tengo que pensar en otros mercados, y tengo que ir a otros países a sentarme a hablar, y sentarme a hablar inclusive como que si fuera, un americano que se va a una oficina y dice, yo estoy acá a 5 cuadras, si ellos no saben dónde está tu oficina. Y lo podés vender, y podés venderlo, y podés venir a producir a Uruguay, y podés utilizar recursos humanos uruguayos, podés utilizar instalaciones uruguayas y todo. Pero el mercado, si nos quedamos con Uruguay, en la gran mayoría de los negocios, no es suficiente. Entonces, hay que pensar por afuera. Y Teresa, ¿cuál es alguna de esas trabas más significativas? Porque hasta ahora hemos hablado de cuál es la actitud a asumir, ¿no? Pero a la hora de jugar el partido, la traba más significativa que podemos encontrar desde Uruguay para abrirnos al mundo. Son varias. Por ejemplo, nosotros hacemos anualmente una encuesta a todas las empresas, grandes, medianas, chicas, y lo que sale siempre es el tema del financiamiento. O sea, no hay un financiamiento acorde a lo que necesitan. Nosotros cuando hablamos de emprendedurismo, hablamos con gente que recién arranca y que necesita un empuje, y no encontramos ese financiamiento con años de gracia, porque los 3 primeros años de arranque cuesta muchísimo y siempre están los emprendedores buscando plata en la familia. Si no tienen la familia, los bancos le piden una cantidad de garantía, y si no tienen las garantías no le dan la plata. Y entonces estamos trabajando, sensibilizando al gobierno para que de una vez por todas tenga algún fondo específico con años de gracia, donde le dé aire al emprendimiento, y que una vez que esté arrancando, porque si no mueren, al tercer año mueren. ¿Y en qué etapa está de esa sensibilización? ¿Advierte sensibilidad del otro lado? Sí, está trabajando la Agencia Nacional de Desarrollo, ¿sí? Finalmente tuvimos una reunión los otros días, y están entendiendo que eso es importante y que lo tienen que implementar. Por otro lado, a mí me gustaría saber de acá, de esta sala, ¿quiénes ya exportan? Que levanten la mano. ¿Ya? Bien. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, porque hay muchos que no se animan todavía, pero
no hay que tener miedo, hay que, bueno, buscarnos a nosotros para ayudarlos. Y también los costos que tiene el país en este momento son muy altos para todo, para producir lo que sea. Entonces, a la hora de competir en el mundo, a veces hay que competir con grandes jugadores que tienen costos menores y entonces ahí eso nos perjudica. Por otro lado, como bien mencionaban tú, creo, no tenemos acuerdos de libre comercio como quisiéramos, porque en ese sentido no pagaríamos los tales impuestos como los estamos pagando ahora para entrar en un país o en otro, pero tampoco se nos da esa oportunidad. De hecho, estamos recorriendo todo el Parlamento, explicándole las bondades de los acuerdos, de forma tal de que cuando tengan que volver a votar haya mayoría por lo positivo, porque es un buen ejercicio y que vean lo que cuesta salir al exterior, los competidores que hay en el mundo. Hay grandes jugadores como es China, que bueno, a veces es difícil competir con ellos. Por ahora no producen carne, pero bueno, están comprando y comprando genética de a poquito. Pero bueno, llegamos a países como China, más caros que Australia y Nueva Zelanda. Entonces, porque ellos sí tienen acuerdos comerciales, porque ellos tienen la cercanía. Bueno, todos esos aspectos hacen de que cueste llegar a los mercados. De todas formas, Uruguay exporta a 178 mercados en el mundo. Y Brasil y Argentina, con el tamaño que tienen, exportan a 200 mercados en el mundo. O sea que, en comparación, Uruguay tiene una, digamos, yo me acuerdo del año 67, cuando entré a trabajar, no teníamos la profesionalización que teníamos. Arrancábamos a salir en las misiones comerciales, a Rusia, todos los mercados que hoy ya los conquistamos, nos fuimos poniendo los pantalones largos y hoy somos profesionales y estamos en el mundo. Y nos reconocen por la calidad, porque lo importante es vender calidad en servicio o en bienes o en lo que sea. Entonces, no hay que tenerle miedo a la exportación, es sencillo, lo que tienen que ver cómo es el plan de negocios de ustedes y poderlos ayudar con la cantidad de programas que hay. Y nosotros, desde nuestro lado, como institución, ir haciendo ese apostolado, convenciendo a todas las autoridades de que, que hay que exportar cada vez más, los emprendedores, los jóvenes empresarios, ser mejores empresarios, como es el eslogan de AGE, y también exportar calidad al mundo. Entonces, bueno, los problemas son generales a todos, pero creo que se pueden ir sorteando y convenciendo a las autoridades cada vez más de que necesitamos mejor infraestructura, un mejor tipo de cambio, mejor financiamiento y mejor capacitación para nuestra gente. Muy bien. Habías anunciado. No, esperá, me voy a quedar en las positivas, esperá. A ver, claramente lo que dice Teresita. No, ahora voy a las pálidas también. A ver, claramente lo que dice Teresita tiene razón. Uruguay, a nadie se le puede pensar que Uruguay puede el día de mañana exportar algún commodity más del que ya exporta. De hecho, lo que podemos producir son y diferenciar es por la calidad, porque escala ya no, en algo nuevo no vamos a tener. No, nunca vamos a escalar en nada nuevo, muy difícil. No tenemos ni el territorio ni las vacas para escalar en nada. Pero sí podemos diferenciarnos en la calidad. ¿Te puedo? Sí. En esos 178 mercados es transversal la tecnología. O sea que indirectamente estamos integrando a esos productos tecnología, de lo que sea. Algún servicio financiero, algún software. Correcto. Esos productos están en el mundo y los conocen como tal. Ahora hay que ver cómo una empresa como la de ustedes escala
y exporta al mundo de otra forma. Tal cual. Pero mi recomendación hacia los que están acá es justamente, y lo charlábamos hace un ratito con Luis, la calidad. El diferencial es la calidad. Lo que podemos generar o la calidad de lo poco que podemos hacer. ¿Okay? En Uruguay no se pueden producir 100 películas por año, me imagino, pero se pueden producir 15 muy buenas y generar valor con esas 15. En el caso de lo que hacemos nosotros, es algo específicamente relacionado con un problema que los americanos no veían. ¿tá? Para los americanos, el procesamiento vamos a suponernos, para Facebook, para Airbnb, para ellos todo el mundo tiene tarjeta de crédito, todo el mundo tiene dólares. ¿Por qué puede pasar que alguien en Brasil o en México tenga una tarjeta que diga de uso doméstico solo? ¿Por qué pueden tener una tarjeta de una marca que no exista en Estados Unidos, como existe en Brasil Cielo, o como existe en Uruguay Cabal? Entonces, pero sin embargo, las personas que en Uruguay tienen Cabal o en Brasil tienen Cielo, que son más de 5 millones en Brasil los tarjetavientes de Cielo, también tienen derecho y ganas de comprar sus productos online. Es decir, nosotros vinimos a solucionar un problema que ellos no entendían y que cuando se lo mostramos lo pudieron ver y vieron realmente el valor. Y resulta que después nosotros nos desayunamos que ese problema que nosotros habíamos detectado que estaba en Brasil, también estaba en México, también estaba en Chile, también estaba en Colombia, pero también estaba en China y también estaba en India, y en China y en India, al igual que en Uruguay, no todo el mundo tiene tarjeta de créditos, no todo el mundo está bancarizado, y también están los hábitats de China y los hábitats de India, y resulta que nos encontramos con que de pronto podíamos ofrecer servicios en una cantidad de lados y así crecer, pero desde la calidad, desde algo muy específico. A mí me gusta decir que a mí me gustan los negocios que son an inch wide y a mile deep. Un centímetro de fino, pero un kilómetro de profundo. ¿Okay? No quiero abarcar una gama extensa de soluciones. Quiero solucionar un problema muy puntual, pero que tenga mucho potencial para adentro. Eso con respecto a lo positivo. Ahora, si quieren, vamos a lo que claramente no podemos, que es acercar Uruguay a Europa o a Estados Unidos. Lamentablemente estamos lejos. Les cuento una anécdota. Tengo un cliente mío que es que vive en Londres, tiene un penthouse que me lo quiso mostrar ahí en uno de los mejores edificios de Londres, es vecino de la hija de Putin. El tipo el tipo viene un día, me pasa a buscar por el hotel en un Lamborghini, yo sí digo las marcas. Esa era una de las que quería que se imaginara. Me pasa a buscar en un Lamborghini verde fosforescente. Yo digo, ¿y yo qué hago sentado acá? Bueno, en conclusión, el tipo tiene una empresa online muy grande, muy importante en Europa. Y me dice, bueno, y le invito, ¿por qué no venís a la oficina? Bueno, y yo haciéndole el cuento de Punta del Este, y venite en enero, que está lindo, y que la vas a pasar bien. Y ahí llegamos al pequeño detalle y me dice, ¿cómo voy? Claro, ahí está. Un tipo que tiene un par de aviones privados, ninguno que pueda llegar a Uruguay. Le digo, y bueno, mirá, tenés que ir vía Madrid, o vía San Pablo. Y la pregunta de él, que yo no me la vi venir, es, ¿hay primera clase? Para los que no saben, no hay ningún avión que venga a Uruguay que tenga primera clase. Y le digo, no, lamentablemente no. Lo más cerca que haya un vuelo con primera clase es a San Pablo y después tenés que... No voy. Ahí se terminó la posibilidad de que el tipo viniera a Uruguay. Lamentablemente eso no lo podemos solucionar. No, el tipo no va a venir, ya me lo dejó claro.
Vos no vayas nada tampoco. Yo no voy más. ¿Sabes lo que no me lleves sí. más en el Lamborghini? Deja. Quédatelo. Escucha. Y así que eso no lo podemos hacer. Pero el único o el verdadero problema nuestro es que si bien, como les digo, yo apuesto mucho a la capacidad del uruguayo. Para mí tenemos una gente de una calidad impresionante. Y lo ves cuando salís afuera, la calidad de la gente que tenemos, la preparación, parece un poco autobombo, y no soy Gorsi, pero no, creo que tenemos una calidad de gente muy buena. El único problema es que no tenemos suficientes. Y el ejemplo lo ponía un poquito más temprano. Yo tengo en nuestra empresa, tenemos 140 personas en Uruguay, tenemos como 200 en el mundo y tenemos que incorporar 80 técnicos más entre ahora y diciembre del 2019. Y se gradúan de todas las universidades técnicas, en nuestro caso de computación, unas, no sé, 250, 300 personas por año. Imagínate, yo tengo que incorporar 80. ¿Cómo hago? Los tengo que clonar. Capaz que alguno de ustedes tiene la solución. Si hay currículum acá también, lo estamos recibiendo después. A lo que voy es difícil escalar porque somos pocos. Y, como él decía, no vamos a importar 7 millones ni de chinos, o alemanes, para que vengan a vivir acá. Y bueno, ahí está el desafío. Por último, claramente algo que dijo Teresita, los costos. A ver, se da una coyuntura que somos un país organizado, con las estructuras propias del primer mundo, con costos del primer mundo y con rendimientos del primer mundo. Pero no somos todavía del primer mundo. Entonces, ese es parte del problema, ¿no, Teresita? Sí. Luis, sin entrar sacando a Teresa de esto, ¿vos qué edad tenés? 38. Sos el más joven de los que estamos acá, ¿no? Sacando a Teresa, no, yo estoy más grande que hace rato me echaron de aje. No. Pero te pregunto lo siguiente, estás en contacto con gente joven y sobre todo pienso en las nuevas generaciones. Y apunto lo siguiente, estamos formando a los jóvenes de hoy en día con ese concepto de que el mundo está mucho más cerca de lo que podemos creer es nuestro Uruguay nada más, o no hace falta. Ya el acceso a la tecnología, el acceso a la información hace que las nuevas generaciones tengan esa capacidad de pensar más allá de los límites de nuestro país y amplificar su idea del mundo. En realidad creo que hay que separar algunas cosas. El acceso a la tecnología, así como las necesidades, hacen un poco lo que hablaban al principio, de que el uruguayo tenga una inserción en el mundo y una noción del mundo muy distinta a la que tienen otros países mucho más desarrollados que los nuestros. Porque ellos no tienen la necesidad directamente. Ellos no tienen por qué consumir la televisión argentina. Argentina no tiene que consumir la televisión uruguaya. Ya les alcanza con la ellos se lo pierden, te digo. Sí. La verdad. Les encanta Punta del Este, hasta el 15 de enero. O sea, y volvemos al mismo problema. Nuestro principal balneario, que nos sacamos carpeta en todos lados, yo qué sé, lugares, destinos turísticos de verdad. Digo, amo Punta del Este, me parece espectacular, pero destinos turísticos de verdad son los que todo el año podés ir a visitarlos o que tienen... No existe... Piénsenlo, la infraestructura que tiene Uruguay puesta en Punta del Este para que funcione 30 días al año. Entiendo que lo más importante es las playas y todo, pero nunca nadie, ni el gobierno ni los privados, encontró una vuelta para explotar más eso. Recién hace 10 años que hablamos de las estancias turísticas. Un país que lo que hace es carne, pero es que es así. Pero es una forma de invertir. Ahí es cuando vos te das cuenta que en Uruguay durante muchos años hemos pensado de una manera muy simple y no hemos abierto la cabeza a buscarle soluciones a las cosas. El otro día leía por ahí de lugares en Arabia Saudita que tienen pistas de esquí dentro de los shopping. O sea,
tan fácil como eso. Los tipos decían, bueno, acá hace calor, la gente no quiere estar en la calle, vamos a darle entretenimiento adentro. No estoy diciendo con esto qué es lo que hay que hacer o no en Uruguay. Lo que digo es que Uruguay, eso que vos decís de la tecnología y todo, de algún modo te pone en el mundo, de algún modo te alerta de lo que pasa en el mundo, pero en realidad para que hoy la gente que está sentada acá, nosotros o los que vendrán, se pongan un pie afuera, hay que hacer otro tipo de trabajo. Y la verdad es que hay que darle posibilidades. Tú hablabas de cuando vas a un banco y te piden garantías. Es mucho más gracioso cuando vas a un banco, y lo digo en cada charla que me ha tocado dar, y te piden 3 balances previos. A mí me pasó esa experiencia, de sentarme en un banco con mi primera empresa, decirle, vengo a abrir una cuenta, y me dicen, perfecto, tienes que presentar los 3 balances previos. Le digo, ¿cómo están 3 balances previos si estoy abriendo la empresa? Una cosa de loco. Ah, bueno, te la abro, pero tráeme los 3 balances. Pero y le digo, pero me podés dar, no sé, yo porque empiezo a facturar hoy, yo en 30 días le tengo que pagar a DGI el IVA, pero el cliente me paga 60. Bueno, entonces ahí caemos en otro punto que todos ustedes bordearon. Cuando hablan del TLC, y es el poco riesgo que se asume del Estado, siendo en definitiva tal vez el socio mayoritario o el que se asegura una porción de cada uno de los emprendimientos. Ahí hay otras cosas. O sea, Uruguay como tal es tan inviable como país como para hacer películas. Esa es la realidad. Explícame un poquito más eso, porque la verdad que Uruguay no tiene la escala para sí mismo soportar ciertas cosas que hoy pretende tener. Él hablaba, tenemos todo lo del primer mundo, pero claro, a costilla de que vos vas a tu sueldo, te sacan el 40%, el 30%, y cuando vas a la salud que tendrías que obtener, no quiero meterme en temas que pueden rozar lo político, quiero ir a lo específico y a lo concreto, y es que al final del día todo es parte de lo mismo. Entonces, yo soy de los que personalmente, y ahí me voy de lo que tiene que ver con gobierno, Estado, política, y voy a lo que me parece que es más importante o creo que puede ser más importante para cualquiera de las personas que está acá hoy, y es, al final del día las cosas sí dependen de uno. En un punto terminan dependiendo de uno. Entonces, si vos te quedás que... Hay personas que están dedicadas a transformar el gobierno o el Estado o lo que sea, y salvo que te quieras dedicar a eso, vas a poder hacer muy poco sobre ese tipo de cosas. No te va a alcanzar una vida para cambiarlas. Cosas que llevan años, décadas, siglos. Pero hay otras cosas que sí puedes cambiar. Cuando hoy hablaban de subirse con una maleta a un avión, es tan fácil como eso. O sea, en realidad ir a buscar un cliente en Estados Unidos es lo mismo que ir a buscarlo de Pocitos al centro, solo que más lejos. El tema es, cuando vos vas de Pocitos al centro, probablemente estés convencido que sos el mejor del barrio. Sos el mejor de Montevideo para ir a buscar ese cliente del centro. El tema es, sos el mejor para ir a Nueva York a presentarte en una agencia y decirle, yo soy Luis Sara, tengo una productora en Uruguay. Si no te lo crees, yo he hecho cosas que hoy día me río de las cosas que presenté porque me da vergüenza, porque fui muy careta, pero es parte de todo, es parte de animarte. Yo me senté en una charla una vez con un cliente en una agencia en Panamá, no me lo olvido nunca más, y me preguntó una cosa que hoy no se me ocurriría mandar a alguien de mi empresa con esa poca preparación. Yo no supe responder una pregunta básica. La piloteé como hacemos con el portugués y con todo, sí, cosas, sí. La persona llegó un momento no sabía ni lo que le estaba diciendo y más o menos la piloteé y le terminé filmando comerciales a ese cliente. Pero también porque yo tenía una necesidad y unas ganas, que eso sí me diferenciaba probablemente de otros que iban a buscar ese cliente. Y ese fue tal vez mi plus. Entonces yo creo que el mensaje más importante para una nueva generación, para alguien que acceda o no acceda a la información y tenga o no tenga la visión internacional, es que para hacer las cosas está todo bien con las ideas, pero las ideas se las lleva el viento y no sirven para nada. O sea, es mucho más fácil a veces hacer un buen negocio con una idea medianamente buena que con una idea brillante hacerte multimillonario. Google, Facebook y eso hay 5. No hay que perseguir eso. Hay que hacer negocios simples, hay que buscar ideas simples y tratar de ser el mejor y, por supuesto, venderlo al mundo, que es donde vos ampliás tu mercado. En este cierre que tenemos que darle a un evento muy particular, porque quiero decir algo y habla bien de ustedes tres. Siempre, cada convocatoria de AGE, la respuesta es masiva. Pero como pocas veces hay gente de pie, no dio abasto la sala, ávidos todos de escucharlos a ustedes, ¿no? De incorporar, aunque más no sea, a través de la experiencia de ustedes, algunos conceptos interesantes, básicos e importantes
para poder desarrollar este tipo de tarea o de animarse a, desde Uruguay, llegar al mundo. Una conclusión o un gran consejo o alguna reflexión que cada uno quiera dejarles a quienes con tanta atención los escucharon esta tarde. Bueno, arranco. A ver, también el tiempo juega a nuestro favor, ¿tá? Hace 19 años, cuando yo agarré la valijita por primera vez, estábamos más lejos todavía que el cuento de la Ferrari. ¿Por qué? Porque hoy pueden postear sus productos en Amazon, en Etsy, en Alibaba, ¿tá? Tenemos el ejemplo de que hacemos poncho de lana, los ponemos en Amazon y no necesitamos vender 1 millón de ponchos de lana. Necesitamos vender tal vez 20 ponchos de lana bien vendidos y eso nos puede hacer una diferencia y una reputación. Y después eso se vuelve viral. Tenemos una ventaja que es la viralidad del mundo en el que venimos. Capaz que tenemos suerte, nuestro poncho de lana que vendemos en Amazon se lo pone Beyoncé, ¿tá? Y después eso se vuelve viral y se replica y de pronto nos volvimos a hacer la empresa top mundial de ponchos de lana porque lo usa Beyoncé. Y eso puede pasar hoy. En la época de mi abuelo y de mi papá, eso no iba a pasar, ¿ok? Es decir, que de la misma forma que seguimos estando lejos, tenemos otras oportunidades que se nos van abriendo. Mick Jagger utilizó un buzo de manos del Uruguay. Recién ahora apareció la foto y tiene más de 30 años. ¿La foto o Mick Jagger? Mick Jagger debe andar ahí, no, pero a propósito de lo que decías. Sí, no, está claro. Y recién ahora aparece como para difundir eso que hoy en día sería... Claro, exactamente. Publicidad. Entonces, a lo que voy es... hay que ir con la valijita, pero hay que perderle el miedo. Si tenemos una empresa que hace poncho de lana, a subir los ponchos de lana a todas las plataformas que hay, ¿tá? Porque hay gente que puede estar ávida de nuestros productos y si el producto realmente entrega lo que promete, se va a generar la viralidad. ¿Ok? Simplemente eso. Nada, sacarse un poquito el miedo y meterle para adelante. Muy bien. Bueno, desde la Unión de Exportadores, evidentemente vamos a brindarles la mano para que ese miedo sea menos miedo y que verlos exportar para nosotros sería muy gratificante, que toda esta sala, esté pensando en la exportación. Por todas las razones que ellos prácticamente les transmitieron, porque no hay escala, porque... escalar nos hace más productivos y ganamos más dinero y que el mercado externo está cerca, ya no es que no tenemos datos, está a un clic y eso se puede hacer y que todos nuestros productos de bienes necesitan servicios y por lo tanto es up to you en ponerse las pilas para acompañar a la exportación de nuestro país. Nada más. Bueno, hay una cosa que es fácil a veces, por lo general en charlas, si fueran más largas y tuviéramos una interacción, probablemente muchos de ustedes, porque me ha pasado, preguntarían, bueno, contate una perdida, contate cuando te fue mal, contate cómo saliste de una. Él arrancó diciendo, tuve varias pérdidas para que me vaya bien. Y no quiero dejar pasar eso por alto en una conclusión, porque... lo primero que pensaba en decirles es algo que también me gusta de la medida en la que puedo transmitir, y es que hay que hacer las cosas. Conozco muchísima gente que tiene ideas brillantes o ideas mediocres, pero que en ninguna de los dos casos las hace, ¿sí? Eso es lo primero, tratar de hacer las cosas. Y mientras no las hagan, no se quejen, ¿no? O sea, por lo menos está bien, no la hago, pero ahí desde ese lugar no está bueno criticar el entorno en el que te tocó nacer, la poca plata que tenés, todas esas partes, si no lo estás intentando, creo que no tendrías derecho a estar quejándote. Porque la verdad es que
a pesar de que los recursos a veces son muy limitados, la creatividad al final del día termina pagando mucho más dividendos que otros recursos. Entonces, la realidad es que lo más importante es hacer las cosas. Si vos tenés una idea que en el 5º año estarías produciendo 5.000 productos de tal cosa, no estés pensando en el problema que vas a tener el día que tengas que producir los 5.000 productos. Primero probate si sos capaz de producir 10, 100, 50, 80 o 1.000. Y después verás cómo llegas a lo otro. Y ese día vas a resolver el problema. Yo ahora estoy con un tema personal justo que hoy mi abogado me dijo, ¿tenés un plan B? Le dije, no. Y me dice, ¿cómo no tenés un plan B? Porque tuviste todo este dinero que tenés que afrontar en estas cuotas, cosas, con este acuerdo que estás firmando hoy. Le digo, va a salir bien. Y me dice, Luis, estás totalmente loco. Y en un punto, obviamente que sí en mi cabeza tengo las formas en las que las podría solucionar. No son las que él quiere escuchar, no son las que yo le voy a decir, el plan A es este, el plan B es este, el plan C es este. Sino que yo tengo mi forma de planificar mis cosas y eso es algo muy interno de cada uno. No estén esperando que alguien venga a decirles que su proyecto es el mejor del mundo, nadie le va a decir eso, jamás. Todo el mundo les va a decir, tírense al agua, y vos vas a decir, ¿y cómo? El proceso del emprendedor o del empresario es un proceso muy solitario. Y eso es lo que hace que genere miedo, que es lo que él hablaba, pierdan el miedo. Es verdad, lo que tenemos que decirles es pierdan el miedo, pero hay que perder el miedo. O sea, hay que estar abajo, parado en un precipicio y te dicen abajo, mira, tirate un clavado que no te va a pasar nada. Sí, pues son 100 metros para abajo, o sea, no sé si quiero probar. Esto es lo mismo. Ahora, si toman la decisión de hacer los negocios, tienen que hacer ese paso. O sea, hasta ahí no hay nada. Y lo último que me gustaría decir es con respecto al tema de la calidad. Independientemente de si es el mejor o peor producto de lo que ustedes podrían llegar a hacer con sus negocios, es súper importante que hagan la mejor versión posible de lo que ustedes tienen, ¿sí? Porque eso sería lo mismo que estar esperando el día que yo tenga los recursos y las personas para hacer tal cosa, lo haría tal. Bueno, pero para llegar hasta allá tenés que caminar desde acá hasta ahí. Y eso es muy importante porque esa es la ansiedad que a veces a las personas a veces les gana. Tipo, no empiezan porque no sé cómo voy a resolver lo otro. Y a veces sabrías muy bien cómo resolverlo inmediatamente siguiente a lo que tenés planteado ahí. Así que esa es mi recomendación.